Por este aniversario, por cada uno de mis hermanos hoy presentes, queremos, Señor, que dejar, Señor, las cargas en tus manos. Queremos, Señor, despojarnos de todo peso, de todo pecado, que realmente podamos abrir nuestros oídos a tu palabra, que tu palabra, Señor, sea aquella que se atosore en nuestros corazones, pero que podamos meditar en ella para poder ponerla por obra, porque muchas veces conocemos tu palabra, la escuchamos, pero necesitamos oírla, prestar atención y poder, Señor, ponerla por obra en cada una de nuestras vidas para que la bendición tuya venga sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia, y feliz aniversario. La verdad que es una alegría poder compartir con ustedes, poder alabar a Dios juntos, porque Él se merece toda la gloria, amén. Él se merece toda la gloria. Miren, meditando y pensando un poco qué mensaje traer, pidiéndole al Señor guía, estos son tiempos difíciles lo que estamos viviendo. Y 47 años, ¿no? Que una iglesia cumple aniversario predicando la palabra de Dios. ¿No? Yo conozco esta iglesia hace unos cuantos años, desde que el pastor Hugo comenzó su ministerio acá en este lugar. Y puedo dar fe que en esta iglesia se predicó siempre la palabra de Dios. Y en este tiempo es un tiempo donde se le llama iglesia, voy a ser lo más crudo posible, ¿no? Se le llama iglesia a cualquier cosa, porque personas se reúnan en un lugar y dejen la Biblia cerrada y no se predique la palabra, se le llama iglesia. Se le llama iglesia cuando se tolera el pecado en un montón de lugares, se le llama iglesia. Se le llama iglesia cuando el pastor toma el lugar de la palabra de Dios y es más reverenciado que la misma palabra de Dios, y se le llama iglesia. Pero la Biblia dice que eso no es una iglesia. La iglesia tiene condiciones, tiene características que son muy importantes, que no debemos olvidar nunca si queremos seguir llamándonos iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y saben, hermanos, esto me lleva a invitarlos en este tiempo tan lindo, porque es un tiempo donde ustedes tienen el aniversario y seguramente muchos de los que están acá se han levantado a la mañana y han dicho: Señor, gracias por mi iglesia, gracias por esa iglesia que me diste, el lugar donde me congrego, donde se congrega mi familia, el lugar donde un día pasé aquí al frente cuando tenía dolor y los hermanos oraron, o el lugar donde me convertí, ¿no? Es la iglesia. Y los invito en esta mañana, que todos juntos, que el Espíritu Santo nos guíe a pensar la iglesia, a meditar la iglesia, a mirar en la palabra de Dios un modelo de iglesia y de hermanos, características que la palabra de Dios nos enseña sobre cómo debe ser una iglesia y cómo deben ser los que integran la iglesia. ¿Cómo son? ¿Son iguales a los que están en el mundo? ¿Son iguales a las demás personas? ¿O la Biblia nos llama a ser diferentes, distintos? Miren, en la palabra de Dios hay una iglesia donde podemos sacar el modelo de una iglesia de la que Dios se agradaba y el modelo de personas que vamos a nombrar en los que Dios se agradaba. ¿Cómo eran? ¿Qué hacían? ¿Cómo pensaban? ¿Cómo mostraban el amor? ¿Cómo consideraban al otro hermano? Y es la iglesia de Antioquía. Es la segunda gran iglesia más fuerte que tuvo el cristianismo. La primera es Jerusalén. Ahí tenemos a los apóstoles que se quedaron después de la persecución. Entonces fue una iglesia cabecera durante no mucho tiempo, porque la iglesia de Antioquía, con el tiempo, con los añitos, se convirtió en la iglesia más fuerte de la cristiandad por 500 años. Por 500 años la iglesia de Antioquía fue tan fuerte, porque tenía ciertas características. Hoy el hermano que estaba dirigiendo
invocó la presencia del Espíritu Santo en este lugar. La iglesia de Antioquía era una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le da la gloria al Señor en esta mañana? Además de ser una iglesia fuerte, una iglesia donde se predicaba la palabra, una iglesia de influencia, fue también una iglesia misionera, formado por misioneros, pero no misioneros que estuvieron en una escuela y en un seminario y se prepararon, sino perseguidos, que con la muerte de Esteban y la persecución que hubo, tuvieron que salir de Jerusalén, y en esa salida no fueron como el típico que huye, sino que fueron a los pueblos a seguir predicando la palabra del Señor. Y tuvieron algunas características importantes. Inclusive se los acusó de desobedientes, ¿no? Por haber predicado la palabra a los gentiles, cuando parece que había una orden no tan visible de que no se le predique a los gentiles, sino que solo se le predique a los judíos. Sin embargo, estas personas anónimas, que no tenemos sus nombres, no sabemos quiénes eran, pero que están anotados en el libro de la vida, predicaron la palabra de Dios, inclusive a los gentiles. Hubo varios pastores reconocidos en la iglesia de Antioquía. Uno de ellos fue Ignacio de Antioquía, que murió mártir por la causa de Cristo. Así que fíjense qué iglesia tan fuerte, tan llena del Espíritu Santo, tan misionera. Y después nombraremos algunas características más. Pero vamos al texto de la palabra de Dios y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos, capítulo 11, desde el versículo 19. En mi Biblia lleva por título La Iglesia de Antioquía. Hechos 11, desde el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Se dan cuenta? Muchos de los que fueron perseguidos no le hablaban la palabra a nadie, seguramente ahí había una orden, solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Entonces estos hombres y mujeres que parece ser que habían nacido en Chipre y en Cirene, algunos historiadores de la iglesia dicen que ahí estaba el famoso Simón de Cirene, el que había ayudado a Jesús a llevar la cruz. Bueno, parece ser que este Simón de Cirene, también llamado el Níger, el negro, había estado ahí en Antioquía. Y dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Dios aprobaba la predicación del Evangelio a todos cuando le da la gloria al Señor. Dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Gloria al Señor. Después de estas cosas, fue Bernabé a Tarso. Bernabé estaba en Antioquía, algo sucede y él hace un viaje hasta Tarso. ¿Quién estaba en Tarso? ¿Recuerdan? Saulo. Saulo estaba ahí en Tarso, preparándose para predicar la palabra, estudiando la palabra.
dice que hallándole lo trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitasen en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Hasta acá la palabra de Dios. Oramos para que el Señor nos asista en esta mañana y sea su palabra predicada. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana de aniversario. Te pido, Padre, una bendición especial sobre esta congregación y te pido que me asistas, Señor, con tu Espíritu Santo, para que no sea mi voz la que esté hablando, mis palabras, mis pensamientos, sino que tu Espíritu Santo abre a la iglesia en este tiempo, Señor. Te pido que acompañes con señales y maravillas, convenciendo los corazones, restaurando las vidas, desafiando, llevando al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, les contaba que la iglesia de Antioquía es una iglesia que nosotros debemos mirar, debemos observar. Una iglesia modelo de formas, pero también de corazón y de gracia de Dios. Pero también las personas que van a aparecer en estos versículos también son modelos de cómo deben ser siervos y siervas del Señor. Comienza esta historia no de la mejor manera, comienza con una persecución. Ahí vemos en el versículo 19 que aquellos que habían sido esparcidos, no fueron enviados, no hubo una fiesta, no se los despidió, no se les dio una ofrenda, sino que fueron esparcidos, perseguidos, lastimados, tuvieron que salir, quizás en una madrugada cuando nadie los vea, algunos mirando hacia atrás y llorando porque dejaban Jerusalén, otros quizás habían perdido familiares, tuvieron que salir de Jerusalén, esparcidos y también llorando a un precioso varón de Dios, un jovencito que se había convertido lleno del Espíritu Santo y Dios lo había llamado a ejercer la diaconía, el trabajo para el Señor. Y cuando él dejaba de servir a las viudas, él iba a predicar la palabra de Dios y fue martirizado por eso. En ese lugar había alguien que consentía en su muerte y era quien daba las órdenes, un tal Saulo de Tarso. En ese momento, después de la muerte de Esteban, muchos cristianos que se habían convertido tienen que salir de Jerusalén a vivir en otro lugar. Pero se llevaron a Cristo, se llevaron al Espíritu Santo, se llevaron la gran comisión y fueron a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Fueron perseguidos. ¿Saben, hermanos? Tiempo después, uno de los llamados padres de la iglesia, Agustín de Hipona, dijo: la sangre de los cristianos es la semilla del Evangelio. Con su sangre muchos cristianos predicaron la palabra. Con su sangre muchos cristianos no negaron a Cristo. Nosotros somos semilla de esa sangre. Cuando le da la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, entonces estos perseguidos, estos desconocidos, muchos no tenían nombre, no lo tienen, no sabemos quién son. Pero el Señor nos recuerda. Dice que fueron a Antioquía y comenzaron a predicarle a los griegos la palabra de Dios. Se paraban en las esquinas,
se paraban en los caminos, se paraban en las sinagogas, hablaban en las plazas y empezaron a predicar. Se acercaban los judíos, se acercaban fariseos, se acercaban familias de judíos, pero de repente algunos griegos escuchaban la palabra de Dios. Y cuando los griegos le decían, pero esto es también para nosotros, este mensaje es también para nosotros, ¿podemos nosotros también alcanzar salvación? Y estos hombres de Chipre y de Cirene recordaron lo que quizás parte de la iglesia había olvidado. Jesús, antes de ascender a los cielos, les da la gran comisión: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Vayan por el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué sucederá? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¡Gloria al Señor! Una iglesia que predica la palabra del Señor. Estos desconocidos fueron por más. Ellos quizás habían entendido las palabras de los discípulos y los apóstoles. Nos es necesario, antes que obedecer a los hombres, obedecer a Dios. Amén, hermano. Y predicaron la palabra de Dios. Y en el versículo 21 vemos acá cómo Dios refrenda con su firma lo que estaban haciendo los discípulos. Dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gloria a Dios. El Espíritu Santo estaba en ese lugar. Los hermanos de Antioquía, llenos del Espíritu Santo, los dones se manifestaban, la palabra de Dios corría, señales había con la predicación del Evangelio. La gente se convertía, y dice que la mano de Dios. Y ellos se sorprendían, porque dice que gran cantidad de personas creían al Señor. La palabra dice, gran número creyó y se convirtió. Miren, hay algo que siempre me siento desafiado a enseñar y a explicar, tanto en el seminario como en la iglesia y donde voy. A veces confundimos creer con convertirse, y no es lo mismo. Cuando nosotros creemos en el Señor, hemos nacido de nuevo y pasamos de muerte a vida. Pero ahí comienza un proceso que se llama conversión. También la Biblia le llama santificación. ¿Qué quiere decir esto? Siempre doy este ejemplo. Una persona violenta, una persona que cuando no tenía a Cristo ejercía la violencia, ¿en qué se convierte? Muchos dicen, bueno, ahora se convierte en una persona, en el topollillo, ¿no? En una persona tranquila. No, hermanos, se convierte en un cristiano violento, que debe cambiar, debe dejarse guiar por el Espíritu Santo, debe comenzar en él la obra de santificación que lo va a convertir en una persona llena del Espíritu Santo, que vence las tentaciones y que vive en victoria. Amén, hermano. Les doy un ejemplo. Juan, uno de los hijos, ¿no?, del trueno. ¿Cómo eran cuando se convirtieron? Y eran bastante malos los muchachos. Señor, estos no creyeron, ¿por qué no le pedí que baje un fuego del cielo y se los consuma a todos? Pero tiempo después, era Juan el que decía, perdona a tu hermano, ama a tu hermano, hijitos, ámense unos a otros. ¿Se dan cuenta? Y acá este versículo dice, creyeron
y se convirtieron. La Biblia nos está diciendo que para todos los hermanos hay un proceso de crecimiento. Creyeron, pero no se quedaron en eso, después lo vamos a ver. Los discipularon, estuvieron con ellos, los acompañaron, los visitaron, les predicaron la palabra, oraron por ellos, les enseñaron la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa plantita que estaba creciendo se convierta en una planta fuerte y que dé fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, hermano. Yo creo mucho en los procesos. Yo creo mucho que Dios utiliza el tiempo para formar a los creyentes, para formar las familias, para formar las iglesias. Las iglesias se forman en el andar con el Señor. Las personas nos formamos en el andar con el Señor. Y Enoc caminó con Dios. Amén, hermano. De eso se trata la vida cristiana. Dice el versículo 22 que se enteran los hermanos de Jerusalén. Yo me imagino a Pedro, a Santiago, a todos los que estaban ahí con la cara seria, diciendo: ¿qué está pasando en Antioquía? Nos están haciendo lío ahí en Antioquía. ¿Qué es eso de que se están convirtiendo los griegos, los de otras naciones? ¿Quiénes son los que están haciendo este lío? A ver, vamos a llamar a Bernabé para que Bernabé vaya e investigue qué está pasando en Antioquía. Y ahí los apóstoles cometieron un error, o el Espíritu Santo los guió. Eligieron a la persona más buena que se podía elegir. Dice la palabra de Dios que Bernabé era un varón bueno, que tenía un buen corazón, que miraba el bienestar de los hermanos, que era un hombre de la palabra, lleno del Espíritu Santo, pero enviaron a alguien con un corazón como el de Cristo. Y sale Bernabé y va a Antioquía, hace ese viaje hasta Antioquía. Y la palabra de Dios nos cuenta, inmediatamente pasa desde que es enviado hasta que llega, ¿no? Y dice que llega a Antioquía, y cuando llegó, ¿qué vio? ¿Lo tiene su Biblia ahí? Léalo. ¿Qué es lo que vio Bernabé? Una iglesia con aire acondicionado, sillones muy lindos, un coro espectacular, una iluminación perfecta. ¿Qué vio Bernabé? Dice que llegó y vio ¿la qué? La gracia de Dios. Dice, ¿cómo vio la gracia de Dios? ¿Qué vio? A los hermanos con una remera que decían, ¿tenemos la gracia de Dios? ¿Vio a la gracia sentada en el primer banco? ¿Qué vio? Vio la gracia de Dios en los hermanos. Vio la gracia de Dios en las conversiones. Vio la gracia de Dios en el abrazo que le deben haber dado cuando llegó, cuando lo recibieron. Vio la gracia de Dios en cuántas personas habían pasado de muerte a vida y hoy se estaban convirtiendo al Señor y creciendo. Vio la gracia de Dios en el amor entre los hermanos. Vio la gracia de Dios en que el Espíritu Santo se movía con poder en medio de ellos. Dice que Bernabé llega a la iglesia de Antioquía y se regocija y se pone feliz y dice: ¿cómo se aman los hermanos? ¿Cómo se predica acá la palabra? ¿Cuántas conversiones? Bernabé debía estar saludando a los hermanos y un hermano se le acerca, lo abraza y le dice: vos sos Bernabé, el que vendió la propiedad y la puso a los pies de los apóstoles. A vos sos el que te pusieron ese sobrenombre, hijo de consolación. Sí, le dice Bernabé, ¿hace mucho que te congregás acá? No, yo me convertí la semana pasada. Y otro le dice: yo me convertí ayer. Y otro le dice: yo me convertí hace un mes. Y viene uno y dice:
Bernabé ve la gracia de Dios, hermano. Esa es la iglesia que necesitamos. Esa es la iglesia que debemos ser. Una iglesia que mire por el otro, que ame al hermano. Una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dice que fue Bernabé y se regocijó. Cuando llegó le deben haber dicho: Bernabé, hoy predicamos. Yo dice: sí, Bernabé, la visita, predica. Y Bernabé se ve haber subido un púlpito, y seguramente había púlpito, porque ya en el libro de Nehemías aparecen los púlpitos y la predicación de la palabra. Con mi esposa y mis hijos estuvimos hace unos meses en Roma y fuimos a ver una catacumba, el lugar donde los cristianos primitivos se congregaban. Y ahí había un púlpito, había una mesa de piedra, ahí se hacía la Santa Cena y se predicaba la palabra. Ahí los cristianos perseguidos se reunían para alabar a Cristo y predicar la palabra de Dios. Y dice que Bernabé los exhortó en medio de la alegría que tengo yo hoy de estar acá con ustedes y de compartir este aniversario y de ver la iglesia, de ver a tantos hermanos de tantos años, pero con ese mismo amor los exhortó a todos con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé, como el apóstol Pablo, siempre consideraba el ataque del enemigo. Y él decía: qué linda está la iglesia. Pero tiene que seguir de la misma manera. Porque el enemigo ataca, el enemigo confunde, el enemigo se mete, el enemigo destruye. Y les dijo: permanezcan fieles al Señor. Miren, hermanos, a mí me quedan muy grandes los zapatos de Bernabé. Pero si algo les pudiera decir en esta mañana: permanezcan fieles al Señor. No se aparten del Señor. Que ninguno de ustedes se pierda. Siempre fieles al Señor. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor en esta mañana? Y dice la palabra de Dios que ve la gracia de Dios y los exhorta a que permanecen fieles. Y Bernabé, como regalo de Dios, porque por algo la palabra de Dios nos deja acá escrito, empieza a experimentar lo mismo que estaban experimentando los hermanos de Antioquía. Dice que cuando él predica, ¿no? Aclara la Biblia que Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice: ¿qué pasó? Miren, dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Ese día, más personas todavía se agregaron al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria al que vive y reina? Gloria al Señor. Hermano, muchos se agregaron al Señor. Hermano, Antioquía era una iglesia que evangelizaba. El otro día estuve en la querida iglesia de Villaboya. Hace un par de semanas fuimos con Silvia a estar en la Santa Cena y pasaron unos hermanos. El querido hermano Juan Bizulca fue pastor muchos años en ese lugar y él oraba mucho por la iglesia de Villaboya. Y saben, él siempre me decía: Ricky, no veo frutos de evangelismo, no los veo, yo oro y no los veo. Él dedicó su vida a la enseñanza de la palabra de Dios, a enseñar en el seminario bíblico de fe. Y me llama Mari, su esposa, después de que él partió con el Señor, y me dice: nosotros
los estamos ayudando en este tiempo, y me dice, Ricky, no sabés lo que está pasando, tenés que verlo con tus propios ojos. Los hermanos, después de la partida de Juan, se comprometieron con el Señor y formaron todo un equipo de evangelismo y salen a predicar la palabra de Dios. ¿No? Y yo dije, bueno, qué bueno. Y cuando vamos con Silvia, pasan los hermanos y era un grupo como de 10 o 2 hermanos. Hermanos, hermanas, ancianos, jóvenes, matrimonios, y ya estaban teniendo frutos del evangelismo. La iglesia estaba llenita, estaba preciosa la iglesia. Una iglesia que evangeliza, una iglesia que sale a la calle, que predica la palabra, que los hermanos y hermanas hablan de Cristo en las plazas, hablan de Cristo en sus trabajos, hablan de Cristo en la familia, en el mercado, en el almacén, que hablan del Señor. Y las personas se agregan a la iglesia. ¿Puede decir amén, hermano? Amén. Ahora, yo les decía que era una iglesia que evangelizaba. Evangelizar es ser testigo. La palabra de Dios dice, me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Testigos. Contarle a otro lo que Cristo hizo conmigo. Amén. Y Bernabé, cuando ve eso, y acá me quiero detener un poquito, en el corazón de Bernabé. Bernabé ve eso y dice, acá está faltando alguien. Acá hay alguien que tendría que estar. Bernabé podría haberse quedado ahí y haber disfrutado de la iglesia de Antioquía, pero él era hijo de consolación. Él pensaba en el reino de Dios, no pensaba en él. Y se acordó de Saulo, aquel que Dios lo había llamado, ¿a qué? A predicarle a los gentiles. Y dijo, Saulo tendría que estar acá. Y una mañana se levanta Bernabé, ahí en Antioquía, y los hermanos se le acercan y le dicen, mirá Bernabé, que ahora a mitad de semana tenés que predicar. Y Bernabé dice, espere, tengo que hacer un viajecito. Y se va desde Antioquía, hace toda una media luna, guiándose por el mar, así, el camino, unos 100 y pico de kilómetros a Tarso, a buscar a aquel que estaba solo, que quizás estaba triste, había tenido una primera experiencia y se estaría preguntando, Señor, ¿hasta cuándo voy a tener que esperar? Unos años antes, él había bajado a Jerusalén a predicar la palabra de Dios, porque Dios lo había llamado a eso. Y los hermanos lo rechazaron. Dice que no vio a nadie, solo a Santiago y a Pedro, pero a los demás no lo vio. Todavía no le perdonaban a Saulo el que él había perseguido a los cristianos. Porque para eso hace falta gracia, para eso hace falta crecer, madurar, santificarse. Y es obvio, hermano, que los apóstoles y los discípulos en los primeros años todavía tenían que madurar. Estaban llenos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tenía que obrar en ellos. Y Bernabé fue hasta Tarso a rescatar al hermano, al que estaba caído, al que Dios lo había llamado a trabajar. ¿Quién es? Bernabé. ¿Qué haces acá, Bernabé? Vengo a buscarte, Saulo. ¿Para qué? Tenés que venir a ver lo que está pasando en Antioquía.
En Antioquía los hermanos están llenos del Espíritu Santo. Se está predicando la palabra de Dios. Uy, qué bueno, le dice Saulo. Pero no sabés, Saulo, es la respuesta a tus oraciones. Se le está predicando la palabra a los gentiles y los gentiles se están convirtiendo. Y Saulo se debe haber quedado duro. Entonces Bernabé le dice, agarrá. Seguramente que debe haber agarrado Saulo, el capote y los libros, que eso no se le olvidaba nunca. Y se fue para Antioquía. Dice la palabra de Dios que estuvieron un año en ese lugar. ¿Y qué estuvieron haciendo? ¿Recuerdan? Enseñando la palabra de Dios. Hermano, hermana, tu hermano nunca sobra, tu hermano siempre hace falta. Dios nos ha llamado con dones diferentes a ser un cuerpo y todos juntos servimos al Señor. Yo no puedo hacer lo que pueden hacer ustedes. Coco no me deja cantar nunca. Hace años que quiero cantar en el cuarteto y no me deja. Tiene razón. Yo no puedo cantar. Quizás yo no puedo hablar en una plaza. O sí, pero no quizás con la gracia de muchos de ustedes. Quizás yo no puedo abrir mi casa con un mate, una factura y llamar a los vecinos para que los vecinos conozcan al Señor. Quizás yo no puedo visitar a los que ustedes pueden visitar. Ninguno sobra en la obra de Dios. Todos hacemos falta. Amén, hermanos. Si la iglesia tiene que crecer, es con todos sirviendo al Señor, todos llenos del Espíritu Santo, todos amándose. No existen los Superman cristianos. Existe un pueblo donde Dios derrama de su Espíritu Santo y usa a los hermanos. ¿Para qué? Para edificación de la obra del ministerio, para que hagan la obra del ministerio. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén, hermanos. Gloria al Señor. Una gran multitud. Y dice que Bernabé y Saulo fueron a Antioquía y enseñaron a mucha gente. Por eso los de Antioquía se convertían, porque eran enseñados en la palabra de Dios, eran discipulados, eran enseñados, caminaban junto con los apóstoles, con los discípulos, con los que estaban en ese lugar. Saulo formó una reunión de discipulados y les enseñaba. Bernabé también lo hacía y trabajaban juntos para el Señor. Ahora, dice que la gente que no era creyente comenzó a ver eso. ¿Cuántos quieren un avivamiento en este lugar? ¿Amén? ¿El 10%? ¿Cuántos quieren un avivamiento en este lugar? Hermano, necesitamos un avivamiento. Dice que la gente comenzó a ver lo que estaba pasando. Imagínense que el Espíritu Santo es derramado en este lugar y Dios comienza a transformar nuestra vida. Y el vecino de la esquina habla con el vecino de enfrente y le dice: che, ¿viste lo que está pasando en la iglesia? No, ¿qué está pasando? No sé, pero empieza a venir gente del barrio todo el tiempo. Y los hermanos salen a predicar. ¿Y sabes que doña Pepa, la de mitad de cuadra, se enfermó? Y fueron unos hermanos de la iglesia de enfrente y le dijeron: doña Pepa, ¿no quiere que le hagamos los mandados? Y le hicieron los mandados y le dejaron una ofrenda a doña Pepa porque no llega a fin de mes. No lo sabía. Y viste la familia de la esquina, esa que se peleaban, se mataban por el matrimonio, se están congregando y ahora lo vemos caminar de la mano con la Biblia. ¿Y por qué será? ¿Sabes por qué? Porque se parecen a Cristo ahora.
son cristianos. Dice que en Antioquía la gente de ese lugar comenzó a llamarlos cristianos por primera vez en Antioquía. Hoy, hermanos, nosotros los llamamos cristianos, pero en aquel lugar la gente, el mundo, los que no creían, los llamaban cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Amén, hermanos. Dice que se los llamaron cristianos por primera vez. Pablo y Bernabé eran miembros de la iglesia de Antioquía. Se les enseñaba la palabra. Cristiano quiere decir uno que es como Cristo, uno que se parece a Cristo, uno que sigue a Cristo, que habla como Cristo, que vive como Cristo, que da las palabras de Cristo, que ama como amaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gente los empezó a llamar cristianos. Necesitamos eso, hermano, que se nos llame cristianos, que seamos como Jesús. Que la gente diga, la iglesia que está ahí en la cuadra quizás no estacionan coches últimos modelos, ni los hermanos se visten con los mejores trajes, ni las hermanas andan con las mejores galas. No están ahí hablando de prosperidad, prosperidad, prosperidad. Pero ¿cómo se aman entre ellos? ¿Cómo bendicen al Padre con la palabra, con el servicio? ¿Cómo los ves salir de la mano a los matrimonios? Los chicos felices. ¡Qué buen testimonio tienen! Hermanos, el avivamiento no es fuego pintado, ¿eh? El avivamiento no es saber quién más grita, quién más aplaude, cuánto más lío se hace. El avivamiento son vidas transformadas por el Espíritu Santo. El avivamiento es santidad. Dice que por esa época llegaron unos profetas, unos hermanos que tenían el don de profecía. Uno de ellos se llamaba Ágabo. Y Ágabo llega a la iglesia de Antioquía y trae una palabra del Señor. Y la palabra era de que iba a venir un momento de mucha angustia y hambre para la zona de Palestina y la tierra habitada, ¿no? Mientras el emperador Claudio estaba gobernando. Cuando los hermanos se enteran de esto, empiezan a hablar entre ellos. ¿Y qué hacemos? Y acá en Antioquía estamos bastante bien, pero Jerusalén no va a pasar nada. Y deciden entre ellos ayudar y enviar un socorro a los hermanos que estaban en Judea. Y cuando deciden enviar ese socorro, ¿no? Yo digo, deben haber hecho como hacemos nosotros muchas veces, ¿no? Formamos una comisión, ¿no? Formamos una comisión, ¿no? Nosotros los cristianos en las iglesias somos llamados a formar comisiones. Hermanos, si usted quiere que no se haga nada, forme una comisión. Porque empezamos a discutir y a hablar y a hacer esto y a hacer lo otro. Pero en este caso no, porque estaba la gracia de Dios. Estaban llenos del Espíritu Santo. Se amaban. Entonces yo creo que esa reunión de comisión debe haber sido la más corta de la historia de la iglesia. Se deben haber sentado y haber dicho, bueno, oremos, que Dios nos guíe. Entonces terminaron y dice, bueno, orden del día, enviar ayuda a las iglesias de Judea. Amén, amén, amén. Decidieron hacerlo. Y miren lo que dice el versículo 30. Lo cual, en efecto, hicieron. ¿Cómo me gusta este versículo? Lo cual, en efecto, hicieron. No dijeron lo voy a hacer y no lo hicieron. Dijeron vamos a hacerlo y lo hacemos ya.
Y lo hacemos ahora, porque nuestros hermanos están sufriendo. ¿Puede decir amén? Amén. Y dice que en el mismo momento dijeron, ¿y quién va? Acá tenemos a Saulo y acá tenemos a Bernabé, que tiene que hacer un viajecito por ahí. Vamos a enviarlos a ellos. Y Saulo y Bernabé parten a Judea para enviar la ayuda a los hermanos. Una iglesia que pensaba en el otro. Pensemos en la iglesia. Meditemos la iglesia de esta mañana. Pidámosle a Dios sabiduría. Que su Espíritu Santo nos hable de una manera especial en esta mañana. Hoy se predica un evangelio que está centrado en el hombre. Tenés que lograr esto, tenés que hacer esto. Poné tanto y Dios te va a dar 100 veces más. Pactá para que Dios te dé. Un evangelio humanista, centrado en el hombre. Un evangelio que le predica a que las personas estén mejor y se olvidan de la necesidad del hermano. Estos hermanos vieron la necesidad y obraron. Amor en acción. Amor trabajando, haciendo, ayudando. La iglesia que debemos ser, hermanos. El modelo de iglesia que debemos ser. ¿Se dieron cuenta de algo? En toda esta predicación que Dios me dio, no les di ninguna fórmula. Acá no hay fórmulas. Acá no hay cómo hacer crecer la iglesia. Acá no hay 5 pasos para llenar la iglesia de personas. Acá no hay 3 tips para evangelizar. Acá hay dejarse usar por Dios. Dejarse usar por el Espíritu Santo. Este texto me hizo acordar a un versículo que está ahí cerquita. Si usted va al capítulo 13, donde Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero enviado desde Antioquía, en una predicación que ellos hacen en Antioquía de Pisidia, en el versículo 22, Pablo hace como un raconto de la historia de la salvación. En el 22, hablando de David, Pablo dice, quitado les levantó por rey, ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a qué? A mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Cuando leí este versículo, pensé en Antioquía, pensé en Villa Devoto, pensé en Ciudadela, pensé en nuestra iglesia, que somos cuerpo de Cristo. Dije, nosotros podemos ser también como David, conforme al corazón de Dios. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Y después que dice que hará todo lo que Dios le diga. ¡Qué tremendo, hermano! Seamos una iglesia conforme al corazón de Dios. ¿Cómo debe ser una iglesia? Conforme al corazón de Dios. Y que haga todo lo que Dios diga. Por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, obrando en los corazones. Yo tengo una frase, ¿no? Si usted va a mi WhatsApp, la va a ver que la tengo ahí cuando uno se presenta. Y la uso mucho. Yo, cuando me quiero alinear con el Señor, cuando se me aparecen caminos y yo sé que tengo que hacer la voluntad de Dios y le pido a Dios que me dé fuerza,
¿Vieron? Porque como siervos de Dios muchas veces estamos tentados a quedar bien, tentados al aplauso, tentados a la simpatía. Pero muchas veces Dios nos dice, no, hoy no vas a tener aplauso, hoy vas a tener piedras, ¿no? Entonces yo digo, Señor, me tengo que Cristo centrar. ¿No? Esa es mi palabra, Cristo centrarme. O sea, centrarme en la voluntad de Cristo. Hacer lo que el Señor quiere que haga. Preguntar al Señor, Señor, ¿qué quiere que haga? Señor, ¿cuál es la voluntad para la iglesia? Bueno, la hemos citado. Mateo, capítulo 28, versículos 29 y 30. Iglesia de Ciudadela, fíjense qué hermoso desafío da el Señor para los próximos años hasta que Cristo venga. Dice, pero los 11 discípulos, Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló. Escuchen las palabras del Señor para nosotros en esta mañana. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene todo el poder y la autoridad. Amén, hermano. Él gobierna la iglesia. Él gobierna la iglesia. Él tiene el poder para guiar la iglesia y Él tiene la autoridad para llevar la iglesia adelante. Me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque yo tengo todo poder y autoridad, vayan, hermanos, vayan confiados, vayan llenos del Espíritu Santo, vayan dependiendo de la gracia de Dios y hagan, ¿qué cosa? Discípulos, cristianos, hombres y mujeres parecidos a Cristo, a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, integrándonos a la iglesia, abriendo las puertas de la iglesia, recibiendo a los hermanos para que puedan crecer y servir como fueron recibidos Bernabé y fue recibido Pablo, y trabajaron y fueron de bendición a la iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El poder de Dios está con nosotros y su presencia prometida también está con nosotros. Te voy a pedir que se ponga de pie esta mañana. Vamos a orar al Señor.